Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad Media. Este tema pues te deja sin aire, ¿no? Es de los reinos cristianos. Sería la segunda parte de esta gran Edad Media que tenemos aquí en la península ibérica. Este es el temazo. Vienen a ser los reinos cristianos. Antes se resumía con la palabra de reconquista, que como sabéis pues es un término bastante controvertido por las connotaciones políticas y religiosas que tiene. El caso es que este esquema, que ahí lo tenéis, orígenes y consolidación, expansión, crisis, es un tema que a mí me encanta. Es uno de los temas y uno de los apartados de la historia que a mí más me apasionan. Y más de uno debería leer bastante de la Edad Media, tanto la cristiana como... Bueno, cualquier tema de historia es bueno para hincarle el diente y argumentar mucho las cuestiones políticas que tenemos actualmente en este país. No para usar la historia como algo arrojadizo o para llenarte de razones, sino para tener un mensaje más cauteloso cuando se habla de la historia. Sin más follones, yo os quería transmitir que, como sabéis, orígenes y consolidación y expansión, crisis, serían los tres grandes apartados de la antigua pregunta de Baum, la antigua pregunta que había que desarrollar y que el estudiante debía pues dominar. Todo se ha centrado actualmente en esto, en la crisis de la Baja Edad Media y concretamente de Castilla y Aragón. Así que cualquier cosa que se lea hay que entenderlo, hay que valorarlo como parte de la historia susceptible a que os la pregunte en el examen, pero sobre todo es importante que valoréis la última parte, ¿no? Porque es la del examen, ¿no? Es la prueba escrita que se llama Crisis de la Baja Edad Media o la Baja Edad Media en Castilla y Aragón. Pues bueno, ya sabéis que os voy a preguntar el tema de la Reconquista, una argumentación personal, no vayáis a Wikipedia a copiar y pegar frases súper bonitas de otra persona. Siempre pido la reflexión de uno y eso no requiere estudio, requiere la argumentación y la madurez para hablar de un tema o de definir un concepto con las propias palabras de uno. Este GIF, como sabéis, nos persigue, es muy útil, así que es necesario tenerlo en la cabeza pues, para ir leyendo con orden todo lo que está pasando desde los orígenes de estos reinos cristianos que, bueno, al principio, consolidados y protegidos, como sabéis aquí en Covadonga, pues van a ir como hormiguitas hacia el sur. Pero yo siempre pienso que no es esto de una forma lineal, ¿no? Es decir, esta gente no era consciente ni de lo que tenía que hacer en el 711 o 732, 23, aproximadamente en el siglo VIII. Ese siglo era un siglo para sobrevivir después del embiste de los musulmanes. Así que esto de origen y consolidación vienen a ser un poco el surgimiento de distintas unidades territoriales, condados, reinos que se van a ir imponiendo por el norte de la península. Tenemos escasas fuentes históricas y es muy difícil interpretar todo esto que manejamos. El caso es que territorialmente el reino Astur y el condado de Castilla después plantean la resistencia, por así decirlo, en la cordillera cantábrica. El condado de Aragón, el reino de Pamplona y luego los condados catalanes representan la resistencia, por así decirlo, en los condados pirenaicos, asociados a la marca hispánica de, de los reyes de Francia, ¿no? Condicionados por la política de los reyes de Francia. Bueno, cualquier cosa de orígenes y consolidación, pues ahí está, es importante el concepto de repoblación, os lo voy a preguntar seguro. Y todo es esto de los reyes, pues es algo que son lecturas que da, es una pena no valorarlo ni tener más tiempo en clase. Pero bueno, el condado de Castilla, ahí lo tenéis. El condado de Aragón es importante y también los condados catalanes, ¿no? Muy presentes en la actualidad, ¿no? Por el tema del nacionalismo catalán y cómo, pues bueno, el origen de las instituciones catalanas está aquí. También el de las Navarras. Pero en cualquier caso hay momentos de lucidez, ¿no? Como este Sancho III el Mayor, que pudo haber sido rey de todo por una carambola, porque estamos ante un juego de tronos, nunca mejor dicho. La herencia de uno puede motivar luego la descendencia o la división del patrimonio entre sus hijos y vuelta a empezar.
Así que estamos un poco a las expensas de estos reyes que lo único que hacen es pelear y alimentar su patrimonio luchando y luchando. Y esto es así, la riqueza la da la tierra y esto pues va a ser la realidad que tenga, por ejemplo, el Reino de Castilla, que va a ir aglutinando territorios con el paso de los años. Matrimonios que condicionan la historia posterior, como el de Petronila o el de Ramón Berenguer IV, que es la consolidación del Reino de Aragón. Y bueno, en los orígenes, pues bueno, no voy a preguntar mucho más que generalidades. En cuanto a la expansión, lo mismo. Castilla y Aragón va a poner sus miras en el sur, ahí lo tenéis, llegando hasta el reino de Murcia y Sevilla, bordeando el reino de Granada, y Aragón se va a entretener muchísimo en el Mediterráneo. Todas estas cuestiones, pues una pena no valorarlas. Cualquier duda que tengáis me lo decís, por favor. Y bueno, allá en Murcia ya vamos cogiendo forma de un patrimonio que se conserva un poquito más y que le ha dado ese carácter tan bonito a muchos de los pueblos de nuestro entorno. La Aragón, que como digo, entretenida por el Mediterráneo, nos va a dar, pues eso, en torno al siglo XV, pues un planteamiento de la existencia de una corona de Castilla dominando plenamente la península, la corona de Aragón, a la que va a salir, pues bueno, va a salir bastante desfavorecida de la peste negra, un reino de Navarra, el reino de Granada y el reino de Portugal. La idea de España no existe, no es porque odiemos ese término, ni muchísimo menos. Vivimos en un país, España, estamos estudiando la historia de España, pero en la Edad Media hay que tener más criterio a la hora de analizar las terminologías, ¿no? Y entonces estamos hablando de coronas y de patrimonios que no tienen nada que ver el uno con el otro en cierta forma. Solo un pasado común, en este caso el de la Hispania romana. Navarra se quedaría encerradita, ahí entre Castilla y Aragón y controlada por los reyes de Francia en muchos aspectos. Este es el gran punto o digamos el que tendréis que intentar entender, por favor. No es tan difícil y puede salir en EBAU, la crisis de la Baja Edad Media que representa Castilla y Aragón. Y como digo, Navarra no es que la ignoremos, bueno, sí la ignoramos, pobretica. El caso es que los requisitos de la pregunta es centrarse sobre todo en Castilla, ahí la tenemos, con la dinastía Trastámara, con una evolución política, que aquí la tenemos, con una evolución de reyes que se van a ir imponiendo, con muchos problemas con sus nobles, y donde el rey, eso sí, es el que gobierna, aplica y cambia las leyes, imparte justicia, y es, digamos, el origen de lo que conocemos como monarquía autoritaria que veremos más adelante. En la corona de Aragón se entroniza también la dinastía Trastámara, por eso en el futuro Isabel y Fernando son primos y a eso en cierta forma va a favorecer el matrimonio, lo va a hacer más fácil y un Aragón que tiene también una evolución territorial muy asociada, como digo ya, al Mediterráneo, con un rey que tiene, bueno, que respetar ciertas costumbres de las cortes y de las instituciones de ambos reinos que gobierna, pero que ha salido y va a salir bastante mal parado de la peste negra. Una peste negra, esta, que peor que el coronavirus, va a azotar Europa entera. Pero bueno, el caso es que a grandes rasgos, yo siempre digo que tenéis que ir de lo sencillo a lo complicado. Estos esquemas os pueden servir mucho, ¿vale? Los tenéis en los apuntes, los tenéis en el PDF de las diapositivas. Y este, por ejemplo, os da un poco de qué hablar en esta gran pregunta de la Baja Edad Media. A grandes rasgos os podría decir que en Castilla el rey está por encima de la ley y en Aragón al revés. Y con eso ya uno puede ir leyendo un poquito más. Como digo, Dios bendiga a este creador del GIF mágico de toda la Edad Media. Y tened pendiente o tened en cuenta que son muy importantes los mapas en la Edad Media para no perderse. Al final nos quedamos otra vez con el reino nacería de Granada, donde los cristianos y musulmanes, muy entre comillas, se dan la mano para dar por terminada esta Edad Media, en el que Isabel y Fernando ya nos deparan otro futuro con la aparición, o digamos con el inicio, mejor dicho, de la Edad Moderna. Otros aspectos, las repoblaciones ya hemos dicho que las preguntaré, el carácter o el significado de estas repoblaciones, pues bueno, ahí tenéis las órdenes militares que imponiendo
su poder o su influencia en las conquistas ya en el siglo XIII. Esto ya lo veo más del cole, la nobleza, clero, campesinado, pues bueno, ahí está. Es muy bonito el tema del castellano y la evolución de este a lo largo de la península y los distintos dialectos y lenguas de hoy España. Elementos culturales, como vimos, pues está el tema del Camino de Santiago, muy importante para la llegada de creencias, ideales y cuestiones estéticas que conocemos como arte románico y arte gótico después. Yo lo que os podría decir era que no dejéis de hacer turismo rural, porque es ahí donde tenemos un libro de la Edad Media abierto todavía que, bueno, da para muchas películas de Hollywood y series de televisión. Ya digo que cualquier castillo visitable pues va a ser, digamos, el deleite de cualquiera. Bueno, muchos castillitos, están todos. No dejéis de viajar cuando nos dejen, madre mía. Y digamos que esto sería el tema, ¿no? Como digo, estos no son temas que expliquen el contenido entero, ni muchísimo menos las diapositivas, ¿no? Esto lo único que quiere es acercaros al tema y daros los puntos más importantes para vuestro examen. ¡Ánimo!